En mi casa, el amor no era un regalo, era un privilegio que yo no poseía. Mi infancia estuvo marcada por un contraste cruel. Mientras mi hermano menor, Mateo, era el centro del universo de mis padres, yo era simplemente una herramienta de trabajo. Para él siempre hubo palabras de aliento, ropa nueva y tardes de juego. Para mí, solo había madrugadas frías y órdenes secas. Desde los 12 años mi padre me obligaba a cargar pesados bultos de mercancía en su almacén mientras veía a Mateo reírse desde la ventana. Tú eres el mayor. Tu deber es sostenernos, decía mi padre sin mirarme a los ojos. Yo no era un hijo. Era un empleado sin sueldo que cargaba con la frustración de una familia que no me quería. El golpe final llegó el día de mi 18º cumpleaños. No hubo celebración, solo una maleta vieja esperándome junto a la puerta principal. Mi madre, con una frialdad que aún hoy me hiela la sangre, me dijo: «Ya eres un hombre, búscate la vida fuera de aquí. Aquí ya no hay espacio ni comida para alguien que puede valerse solo». Me echaron a la calle en una noche de tormenta, con el orgullo destrozado, pero con una rabia interna que se convirtió en mi motor. Dormí en estaciones de tren y trabajé en lo más duro que encontré, limpiando escombros bajo el sol abrasador para pagar mis libros de arquitectura. Comía pan duro y agua, pero cada línea que trazaba en mis planos era una promesa de que algún día ellos tendrían que mirar hacia arriba para ver mi éxito. 10 años después, el mundo conoció. Instalar a mis padres en mi mansión fue como meter un caballo de Troya en mi propia vida. Al principio, fingieron humildad, pero no pasó mucho tiempo antes de que su verdadera naturaleza saliera a flote. A las pocas semanas, bajo lágrimas y súplicas de mi madre, permití que Mateo también se mudara con nosotros. «Él no tiene a dónde ir, hijo. Ten corazón», me decían. Mi santuario de paz se convirtió en un nido de tensiones. Mis padres no estaban agradecidos, se sentían con derecho a mi fortuna. Criticaban mi comida, exigían dinero para lujos que nunca trabajaron y, lo peor de todo, seguían tratando a Mateo como un príncipe mientras a mí me miraban con el mismo resentimiento de antaño. Mateo, por su parte, se dedicaba a malgastar lo que yo le daba en fiestas y vicios, paseándose por mi casa con una arrogancia que me revolvía el estómago. El desastre total ocurrió un viernes negro. Yo estaba a punto de cerrar una licitación internacional y necesitaba disponer de una cuenta de ahorros donde guardaba $20,000 exactos para una inversión urgente. Al ingresar al sistema, el saldo estaba en cero. El rastro era evidente. Transferencias hechas desde mi propia red interna. Mateo, con la complicidad de mis padres que le facilitaron mis claves tras espiarme durante noches, había vaciado mis ahorros para pagar deudas de juego y comprar un coche deportivo. Al enfrentarlos en la sala, no hubo una sola disculpa. «Tú tienes de sobra, a él le hacía falta para empezar», gritó mi padre con la misma voz autoritaria de mi niñez. Fue en ese instante cuando la última fibra de afecto se rompió. No grité. No peleé. Llamé a mis abogados y redacté una orden de desalojo inmediata. Los saqué a los tres con sus maletas, escoltados por seguridad privada. Los vi maldecirme desde la acera mientras cerraba el portón, jurando ante Dios que nunca más permitiría que su presencia manchara mi paz. El odio se convirtió en mi único combustible, y decidí enterrar sus nombres bajo toneladas de olvido. Tras expulsarlos, mi éxito financiero se volvió imparable. Parecía que el universo me premiaba por haber cortado ese lazo tóxico. Recibía promociones, premios de arquitectura y contratos que me hacían viajar por todo el mundo, pero mi casa se sentía como un palacio de hielo. Mi corazón se había vuelto de piedra,
incapaz de sentir empatía por nadie. Fue entonces cuando conocí a Elena, una mujer que trabajaba como paisajista en uno de mis proyectos. Ella era distinta. Tenía una luz y una fe cristiana que me resultaban irritantes porque yo no podía controlarlas con dinero. Elena hablaba de perdón como quien habla de respirar. Nos casamos, pero mi rencor era un invitado invisible en nuestra mesa. Yo no podía ver a una familia feliz en un parque sin sentir una punzada de ira. El rencor es una cadena que tú mismo te aprietas al cuello, me decía ella con una dulzura que me dolía más que un reproche. Me refugié en el trabajo, convirtiéndome en una máquina de hacer dinero. Mi teléfono no dejaba de vibrar con números que yo bloqueaba uno tras otro. Eran mensajes de tíos y primos lejanos que nunca estuvieron cuando yo pasaba hambre, pero que ahora decían que mis padres estaban muriendo en la indigencia absoluta. Tu padre tiene cáncer y tu madre ya no puede ni hablar de tanto llorar, decían los mensajes que yo borraba sin pestañear. Elena intentaba interceder por ellos, pidiéndome que los perdonara para que yo pudiera ser libre. Cuando yo dormía en el suelo, ellos no oraron por mí, le gritaba yo con el alma blindada. Sin embargo, en la quietud de la noche, esas palabras de paz que a veces me llegaban a la mente, empezaron a volverse más fuertes. Eran susurros que me decían que el éxito material era solo una cáscara, si por dentro seguía siendo el mismo niño herido y lleno de odio. Me sentía poderoso ante el mundo, pero era un esclavo de mis propios recuerdos oscuros, huyendo de una realidad que sabía que tarde o temprano me alcanzaría. El destino terminó por derribar mis murallas de la forma más dolorosa. Un jueves por la tarde, Elena entró a mi despacho y puso su mano sobre mi hombro con una tristeza profunda. Tu madre ha entrado en coma y tu padre está durmiendo en el suelo de una sala de espera porque no tiene ni para un taxi. Mateo se escapó con lo último que les quedaba, me dijo con voz quebrada. Mi primera reacción fue una risa amarga, pero el corazón me dio un vuelco que me dejó sin aire. Elena se arrodilló frente a mí. No lo hagas por ellos. Hazlo por el hombre que Dios quiere que seas. No dejes que mueran con este odio en medio. Algo en mi interior, esa estructura de orgullo que tardé 20 años en construir, empezó a desmoronarse. Con las manos temblando conduje hasta aquel hospital público. El olor a abandono me golpeó al entrar. Encontré a mi padre en una esquina, encogido, con la ropa sucia y los ojos perdidos. Al verme no pidió dinero ni ayuda. Simplemente bajó la cabeza y empezó a sollozar como un niño. Al entrar a la habitación de mi madre, la vi conectada a máquinas viejas, una sombra de la mujer fuerte y fría que una vez me echó de casa. Al sentir mi presencia, ella abrió los ojos y buscó mi mano con dedos temblorosos. Perdónanos, hijo. Fuimos injustos. Fuimos ciegos. Solo quería pedirte perdón antes de irme, susurró con un hilo de voz. En ese momento, los $20,000, las humillaciones y los años de soledad se sintieron insignificantes ante la inminencia de la muerte. Vi a mi padre acercarse, incapaz de sostenerme la mirada por la vergüenza. Entendí que ellos habían vivido su propio infierno mucho antes de que yo los sacara de mi vida. Su castigo no fue la pobreza, sino el darse cuenta, demasiado tarde, de que habían despreciado al único hijo que realmente se preocupaba por ellos. La rabia que me había sostenido durante décadas se evaporó, dejando un espacio vacío que solo la misericordia podía llenar. En aquella fría habitación de hospital ocurrió la obra más importante de mi carrera, la reconstrucción de mi alma. Lloré como el niño que nunca se permitió ser débil frente a sus verdugos. Los perdoné allí mismo, no porque lo merecieran, sino porque yo necesitaba soltar esa carga
para poder vivir de verdad. Los trasladé a la mejor clínica privada del país. Contraté enfermeros y me aseguré de que sus últimos días estuvieran llenos de una dignidad que ellos mismos se habían negado. A mi hermano Mateo decidí ayudarlo de lejos, con límites estrictos, permitiéndole enfrentar las consecuencias de sus actos, pero sin desearle el mal. Mi relación con Elena floreció de una manera que nunca imaginé. La fe que ella profesaba se volvió mi propio refugio. Entendí que Dios me había bendecido con éxito no para vengarme, sino para tener la capacidad de mostrar una gracia que mis padres nunca conocieron. Mis padres fallecieron poco tiempo después, pero se fueron en paz, sabiéndose amados y perdonados por el hijo que una vez desecharon como basura. El día de su funeral, mientras miraba sus tumbas, sentí una ligereza que el dinero jamás pudo darme. Esas palabras de paz y amor que antes me llegaban a la mente como susurros extraños, ahora eran la base de mi vida. Comprendí que la arquitectura más difícil de diseñar no es un rascacielos de cristal, sino un corazón que decide perdonar a quienes lo demolieron. Hoy, cuando veo las obras que diseño alrededor del mundo, sé que sus cimientos reales están en la fe y en la redención. Soy un hombre inmensamente rico, no por mis cuentas bancarias, sino por la paz que inunda mi hogar y mi mente. El perdón no borró el pasado, pero le quitó el poder de lastimarme. Finalmente, el arquitecto herido había construido su obra maestra, una vida libre de odio. Ahora camino con la frente en alto, sabiendo que el amor siempre será la construcción más resistente del mundo. El perdón no es un sentimiento que nace de nosotros cuando alguien nos hiere. Es una decisión que tomamos porque entendemos cuánto se nos ha perdonado a nosotros primero. A veces caminamos por la vida construyendo rascacielos de orgullo y muros de resentimiento, pensando que el éxito material o la indiferencia curarán las grietas del pasado. Pero la realidad es que el odio es un arquitecto cruel que solo sabe construir prisiones. Jesús, en el momento más oscuro de la historia humana, mientras cargaba el peso de nuestras traiciones y dolores en la cruz, no eligió la venganza. Él eligió decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese suspiro de amor infinito, Él nos otorgó una libertad que no merecíamos. Nos limpió de cada mancha y restauró nuestros cimientos rotos con una gracia que sobrepasa todo entendimiento humano. Si el Rey del Universo decidió amarte a pesar de tus fallas, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón a quienes nos fallaron? Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. Significa decidir que lo que te hicieron ya no tiene el poder de destruirte. Es soltar la maleta pesada que te impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti. Él quiere que seas libre. Él quiere que tu corazón sea un templo de paz y no un depósito de amargura. Hoy es el día para derribar esos muros, para abrazar la misericordia y para permitir que el amor de Cristo fluya a través de ti hacia los demás. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Deja que la luz de su perdón ilumine cada rincón de tu alma. Porque al final del día, el que perdona no solo libera a su ofensor, sino que encuentra la libertad que su propia alma tanto anhelaba.